Quiero comenzar con una historia. Hubo una vez una madre que tenía un niñito de apenas 11 años de edad que parecía que no tenía miedo a nada. Era tanto así que se convirtió en un poco desobediente a su mamá. Su mamá le decía: cuando oscurezca en la calle, hijo, regresa a casa, no puedes estar de noche en la calle. Pero como era un niño desobediente, muchas veces alargaba el tiempo, se quedaba en la noche, en medio de la oscuridad, y la madre salía desesperada a encontrar a su hijo. Entonces a la madre se le ocurrió la idea de crear miedo en el corazón de su hijo. Y le dijo: hijo, mira, te lo voy a contar. No quería decírtelo, pero te lo voy a decir. Cuando el sol se va y llega la noche, los malos espíritus salen a las calles, espíritus que salen en medio de la oscuridad y están dispuestos para atraparte. Entonces, hijo, por favor, cuando se haga de noche, ven rápido a casa o esos espíritus te van a devorar. Cuando el niño escuchó esto, se llenó de miedo y nunca más, jamás volvió a salir de noche. Pero claro, un día se hizo mayor. Tenía 18, 19, 20 años. Y ya no quería salir de noche. Tenía algunas cenas familiares y él decía: no puedo salir de noche, porque ese miedo se le había metido tan profundamente en la mente que no quería salir de noche. Entonces la madre tuvo otra brillante idea. Le dijo: hijo, te voy a dar una medallita de oro. Y con esa medallita de oro, si la llevas puesta, los espíritus ya no te podrán hacer daño. Esa medallita de oro te va a dar poder para caminar por la oscuridad, porque cuando llevas la medallita de oro, los espíritus no te pueden hacer daño. Finalmente, ese hombre caminó de noche, siempre agarrado a su medallita de oro. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que la mala religión te hace aferrarte fuertemente a las medallitas de oro. Pero la buena religión te enseña que puedes transitar por la noche oscura sin tener miedo. Y estamos en un tiempo donde se está definiendo si lo nuestro es una mala religión o una buena religión. Cuando llega una noche oscura como la que estamos viviendo actualmente, hay personas que se aferran fuertemente a una espiritualidad de medallita de oro. Se agarran a sus cositas de forma supersticiosa, agarrándose a sus medallitas de oro. Y eso es una mala religión. El Evangelio nos enseña un camino, es el camino de la verdad que nos hace libres del miedo. Y lo que tenemos que aprender como iglesia en este tiempo no es aferrarnos a medallitas de oro que nos den seguridad para pasar por esta terrible tormenta. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que realmente deberíamos vivir sin miedo. No hay motivos para tener miedo. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio, a vivir vidas sin miedo. No tienes que temer a la noche oscura porque eres inmortal. Escúchame bien, eres inmortal. Es cierto que tu cuerpo puede colapsar por el virus del coronavirus, tu pulmón puede cristalizarse, tener una pulmonía y dejar de respirar. Es cierto, no te quiero engañar. Hay momentos difíciles en la vida y la mala religión te dice: agárrate a tu medallita y entonces nada malo te pasará. Mentira, cosas malas nos pasan en la vida y tienes que aceptar que cosas malas pasan en la vida, pero eres inmortal. Lo que realmente eres tú no va a morir en toda la eternidad y deberías vivir esta etapa, por muy difícil que sea, como un hombre o una mujer sin miedo. ¿Qué harías por Dios si no tuvieses miedo? ¿Cómo caminarías por esta vida si no tuvieses miedo? Y de eso voy a hablarte en los próximos minutos. A caminar. Voy a hablarte acerca de caminar a través de la tormenta. Y para ello me gustaría llevarte a un pasaje en las Escrituras muy poco novedoso, quizás es uno de los más conocidos. Se encuentra en el Evangelio de Mateo,
capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Es ese acontecimiento de los evangelios donde los discípulos fueron sorprendidos en una terrible tormenta. Y quiero ser claro, para mí en este tiempo, este texto y algunos textos más en la palabra se han convertido en un fundamento para sostener mi corazón cuando todo a mi alrededor parecía que se estaba derrumbando. Mi agenda se estaba derrumbando, gente en mi familia enferma y la salud se estaba derrumbando, mi economía se estaba derrumbando, y he encontrado en la palabra de Dios textos como estos que han sostenido mi corazón en medio de esta tormenta. Porque este texto nos habla de una tormenta que llegó de repente y que rodeó a esos discípulos sorpresivamente, así como llegó esta pandemia. Pero también hay otras tormentas en la vida que llegan de repente, por ejemplo, el diagnóstico de cáncer que dan a tu mamá, a tu papá o a algún familiar querido. O ese despido improcedente que de repente llega y te deja en una situación de vulnerabilidad. O esa persona que te prometió amor eterno y de repente descubriste que te era infiel o que te traicionó de alguna manera. Mira, hay tormentas que llegan a la vida de forma repentina. Nadie podía haber previsto lo que iba a pasar y simplemente pasó. Como esta tormenta que encontramos en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 31. Vamos a honrar la palabra de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Porque hasta aquí quizá está hablando Itiel y eso no es muy importante, pero ahora es Jesús quien habla. Porque este libro es Jesús hablando. Y fíjate lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Me encanta Jesús. ¿Cuántos se quedan fascinados con Jesús? Es que a mí me encanta. Y dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¿Qué dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dile al que está a tu lado, ¿por qué dudaste? Toma tu lugar. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Hay algo muy interesante en viajar a Israel. La primera vez que viajé a Israel fue con Quique y con su familia. Y literalmente descubrí que al ir a Israel y al estar en esos lugares descritos en los evangelios, es como que uno abre la Biblia y la lee en 3 dimensiones. De repente empieza a poner cada cosa en su lugar, cada espacio en su lugar. Una visita a Israel amplifica tu entendimiento de los evangelios. Yo lo disfruté muchísimo y sigo yendo hasta hoy cada año a Israel porque amplifica mi entendimiento de las Escrituras. Y hay cosas que uno no entiende bien hasta que no se pone en perspectiva, hasta que no visualiza las cosas como realmente son. La última vez que yo estuve en este lugar, en el mar de Galilea,
Recuerdo que yo tenía a mi cargo un grupo de 100 personas que habían pagado pues un billete para venir a Israel y estar en un tour. Y una de las cosas más deseadas era el viaje en barquita en el mar de Galilea. Y justamente, no suele pasar, pero justamente empezó a llover y se levantó un viento muy fuerte. Y yo, que soy una persona propensa a agobiarme, empecé a pensar, han pagado un billete, les hemos prometido una experiencia, ahora no vamos a poder subir a la barca. Y estábamos comiendo en una cafetería al lado del mar de Galilea y de repente me meto en el baño súper agobiado. Yo cuando estoy agobiado me meto en el baño, me siento en la taza y empiezo a reflexionar. Y de repente levanto la mirada y en la puerta por dentro veo un cartel que dice: la vida no se trata de esperar a que pasen las tormentas. La vida se trata de aprender a navegar a través de ellas. Y entonces entendí algo. Finalmente, el viento bajó y pudimos subir y fue un tiempo extraordinario en medio del mar de Galilea. Y estando ahí vi algo que cuando lees el texto puede pasar fácilmente inadvertido. Y es que cuando Jesús se despidió de la multitud a la que había alimentado y dijo a los discípulos: subid a la barca e ir al otro lado, de repente esa tormenta rodeó a los discípulos en medio del mar, mientras Jesús estaba ¿dónde? En lo alto de una colina, ¿haciendo qué? Orando. Y yo he estado ahí y he visto esas colinas. Yo no sé exactamente en qué colina estuvo Jesús, pero lo que sí me di cuenta es que si Jesús estaba en una colina, desde allá arriba Jesús lo podía ver todo. Y es cierto que desde la perspectiva de los discípulos que fueron rodeados por esa tormenta, imagino que había niebla, viento, olas golpeando esa pequeña embarcación. Ellos no eran capaces de ver más allá de 10 metros hacia adelante o 10 metros hacia atrás. Y desde la perspectiva de los discípulos estaban solos en medio de la tormenta. Desde la perspectiva de los discípulos estaban abandonados por Jesús. Desde la perspectiva de los discípulos, ellos no podían ver a Jesús, pero desde la perspectiva de Jesús, Él lo tenía todo bajo su soberanía. Él lo estaba viendo todo desde lo alto de la colina. Desde lo alto de la colina Él podía ver todo el mar de Galilea y seguramente podía ver la tormenta que había rodeado a sus discípulos, porque aunque ellos no pudiesen ver a Jesús, Jesús sí les podía ver a ellos. Y es exactamente lo que muchos aquí estáis sintiendo. Sentís que esta tormenta está amenazando vuestra vida, vuestra economía, vuestra salud, vuestro futuro. Y decís: ¿dónde está Jesús? No le veo en medio de esta tormenta. Pero quiero decirte una cosa: si elevases tu mirada un poquito más alto, si pudieses salir de ahí y verlo en perspectiva, te darías cuenta de que Jesús aún sigue en la colina y sigue orando por ti. La Biblia dice que Él está a la derecha del Padre intercediendo a nuestro favor. Muchos decís: pastor, ore por mí, pastor. ¿Para qué quieres la oración del pastor si el mismo Jesús está intercediendo a tu favor? Jesús es el que ora por ti y Él es el mejor intercesor. Quizá tú no lo ves a Él, pero Él, desde lo alto de la colina, desde el trono celestial, nos está viendo y ora por nosotros por una cosa. Vamos iglesia, sé valiente iglesia. ¿Qué vas a hacer con esa tormenta? Vamos, es una oportunidad, vamos. Jesús sigue orando por nosotros exactamente por lo mismo, para que dejemos de huir de las tormentas y empecemos a transitar por ellas con valor. Y queridos, imaginaos a esos discípulos en la barca. Es una escena que a mí me divierte mucho, porque seguramente ellos estaban ahí azotados por el viento, el mar, y desesperados gritando: ¡ay, nos morimos! ¡Ay! Agarrándose a esa barquita que parecía que era lo único que les mantenía a flote.
Pero si hay algo que demuestran las tormentas, es que esas cosas que creemos que nos mantienen a flote, esas cosas que creemos que son las que nos salvan, son muy frágiles. Lo que demuestran las tormentas en la vida, como esta pandemia, es que la economía mundial es muy frágil, que la capacidad de los científicos es muy frágil, que las situaciones políticas son muy frágiles. Lo que demuestran las tormentas en la vida es que nuestra cuenta bancaria, todas nuestras estrategias, nuestro intelecto es muy frágil. Pero ahí nos agarramos a nuestra pequeña barquita pensando que es lo más seguro en nuestra vida, cuando en realidad no lo es. Y de repente aparece Jesús en escena. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? Y Jesús aparece como solo Jesús puede aparecer. Porque Jesús a veces era un poquito showman, en el buen sentido de la palabra. Aparece Jesús caminando sobre el mar. Y cuando lo ven los discípulos no saben muy bien si es Jesús o un fantasma. Y algunos dicen, ¿quién será? Hasta que Pedro dice, ¡hey! Jesús, si eres tú, dime que yo vaya. Y entonces Jesús le dice, sí, Pedro, soy yo, ven. Y entonces Pedro hace lo que humanamente hablando es lo más estúpido que podemos hacer en medio de una tormenta, pero que desde la perspectiva del reino de Dios quizá es lo más inteligente que podemos hacer. Porque ¿qué te dice el mundo que tienes que hacer cuando llega una tormenta? Reforzar tu barca. Tienes que hacerla más fuerte, más estable, más sólida. Y yo no sé qué significa eso para ti, pero en medio de las tormentas es donde aparecen todos los gurús. Ahí en tu Facebook, en tu Instagram, diciéndote refuerza tu barca. Y te voy a enseñar este curso y esta otra cosa para que refuerces tu barca. Te dicen cosas como, ahora es el momento de que estudies esto para que no te falte trabajo. Compra este seguro de vida que va a asegurarte que no te faltará de nada en la próxima ola del coronavirus. O te sale gente diciendo, yo sé cómo enfrentar esto porque todo es una conspiración. Y te están poniendo control y te empiezan a meter en cosas para que tú simplemente fortalezcas tu barca y te metes ahí a hacerla más fuerte, porque eso es lo que este mundo te dice que tienes que hacer. Cuando llega una tormenta, tienes que reforzarte. Refuerzas tus ideologías, refuerzas tu economía, refuerzas tus convicciones filosóficas, refuerzas tus seguros de vida, lo refuerzas. Pero ¿qué tal si eso no es lo más inteligente? Porque lo que nos enseña este episodio de los evangelios es que lo más inteligente es obedecer la voz de Jesús. Y Pedro hizo algo loco. Pedro salió de esa barca y comenzó a caminar sobre el mar en obediencia a la voz de Jesús. Pero queridos, yo sé que es un asunto de terminología, pero ¿qué tal si Pedro no caminó sobre el mar? Porque seamos claros, el agua no puede sostener el peso de un ser humano, ¿verdad? Es naturalmente imposible. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que Pedro no caminó sobre el mar, sino que Pedro caminó sobre la palabra que salió de la boca de Jesús. Pedro no caminó sobre el H2O, Pedro caminó sobre el ven que salió de la boca de Jesús. Porque lo que te estoy diciendo es que en medio de una tormenta lo más estable y seguro no son esas barquitas reforzadas, sino que es la palabra que sale de la boca de Jesús. La palabra que sale de la boca de Jesús es lo único que nos puede mantener a flote en medio de una tormenta. Esa palabra es lo más sólido que existe en el universo. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1
revela que todo el universo, las grandes galaxias y los pequeños e insignificantes átomos son producto de la palabra que sale de la boca de Jesús. Todo en el cosmos existe por la palabra y se mantiene unido por la palabra. La palabra, escúchame bien, la palabra es lo más confiable de todo el universo. Todas las galaxias podrían explotar a la vez, pero la palabra de la boca de Jesús permanece para siempre. Lo que quiero decirte es que Pedro no caminó sobre el mar, caminó sobre la palabra. Y es la única manera en la cual tú puedes caminar en medio de esta tormenta. Es la palabra que sostiene. Y esto es una cuestión de enfoque. Ya voy a terminar, pero por favor escucha esto. Hundirte o no hundirte emocionalmente en medio de una tormenta como esta o en cualquier otra tormenta de tu vida es una cuestión de enfoque. Di conmigo, enfoque. Porque mientras Pedro mantuvo su enfoque en Jesús y en lo que Jesús estaba diciendo, él se mantuvo a flote. Pero en cuanto Pedro cambió su enfoque de Jesús a la tormenta, de lo que Jesús estaba diciendo a las circunstancias, las olas, los truenos y los relámpagos, Pedro comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque hundirte o no hundirte es cuestión de enfoque. Escúchame, cuestión de enfoque. Si lo primero que haces por la mañana es abrir tu Twitter y leer malas noticias, si enciendes tu televisión y escuchas todo el día malas noticias, si hablas con tu vecino acerca de malas noticias, es decir, si llenas tu mente constantemente de malas noticias, fake news, conspiraciones, ideologías, si llenas tu mente de malas noticias, si tu enfoque es ese, vas a tener un peso tan grande aquí que te vas a hundir. De tanto enfocarnos en las malas noticias, no podemos ver las buenas noticias. Escucha. De tanto enfocarnos en lo que parece que Jesús no está haciendo, no somos capaces de ver lo que Jesús sí está haciendo. Jesús está haciendo algo en el mundo, queridos. Jesús sigue en lo alto de la montaña y nada se escapa de su soberanía. No ha dicho Jesús, uy, pues no me esperaba la pandemia, fíjate, ay, de repente ha llegado, ay, ese murcielaguito, ay, la que ha liado. No le ha pillado de sorpresa. Él ha escrito la historia, Él la sabe y Él conoce el final. Y nos lo ha dado a conocer. Yo no sé qué va a pasar en los próximos meses, pero sé lo que pasa en el último capítulo de la Biblia. Yo he leído la Biblia. ¿La has leído tú? Yo he leído el último capítulo y aquí viene un spoiler. Al final ganamos. Al final ganamos. Claro, las cosas se ponen difíciles, pero al final ganamos. Y eso es lo único que necesito saber para caminar con valor en medio de esta tormenta. Por eso, si pudiésemos resumir todo este mensaje en un solo concepto, es este: lee tu Biblia. ¿De qué predicó Itiel? ¿Qué gran revelación nos sacó? Que hay que leer la Biblia. Que en medio de la tormenta, para sostenerse, hay que dejar de intentar reforzar la barca y hay que confiar en la palabra. Y la palabra de Dios es esta. Algunos dicen, es que yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Lee tu Biblia en alto y escucharás la voz audible de Dios, porque esta Biblia no es tinta sobre papel. Esta Biblia es aliento divino. Por eso decimos que la Biblia está inspirada por Dios. Quiere decir que Dios mismo ha soplado su aliento de vida sobre este libro. Si sientes que te estás ahogando a causa de la ansiedad, si sientes que te estás hundiendo en este mar de incertidumbre, hay aliento divino en este libro. Respira este libro. Lo que quiero decirte es que es el día. Hoy
de leer tu Biblia. Juanma, no estoy diciendo que abramos la Biblia, a ver en qué versículo me toca. No, que la leas como nunca la has leído. Empieza por la primera página y no pares hasta que termines. Estudia la Biblia, medita la Biblia, memoriza la Biblia, escribe la Biblia y ponla en papeles por tu habitación. Canta la Biblia, recita la Biblia, envasa, rapea la Biblia. Es el momento de volver a la Biblia. Deja de ver vídeos en YouTube de los predicadores de moda y lee tu Biblia. Deja de escucharme a mí en YouTube y lee tu Biblia, por favor. Lee tu Biblia. Tienes que leer tu Biblia. Es lo que te va a sostener. Lee tu Biblia. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Hay aliento de Dios aquí. Hay aliento de Dios aquí. Lee tu Biblia. No hagas como este amigo mío, que antes de la pandemia, su papá, muy querido por mi familia, tuvo un cáncer de páncreas que en 4 meses lo fulminó. Un hombre fuerte, hasta que este cáncer apareció y partió con el Señor. Mi amigo parecía, era el hijo de este hombre, que lo estaba llevando bien, pero de repente llegó la pandemia y se quedó encerrado en casa. Y mientras estaba encerrado en casa, mi amigo empezó a sentir un dolor aquí en el estómago. ¿Y sabes qué es lo primero que pensó? ¿Será que yo también estoy desarrollando un cáncer como mi papá? Y se le ocurrió la brillante idea de entrar en Google, meter sus síntomas en el buscador para descubrir qué le pasaba. Y tú sabes que quien busca en Google, halla. Y todo lo que le decían las páginas en internet es que efectivamente tenía cáncer. Fue al primer oncólogo, le hicieron un montón de pruebas y le dijeron, no tienes nada. Pero no se lo creyó. Fue a un segundo oncólogo, le hicieron todavía más pruebas y el oncólogo le dijo, no te pasa nada, no tienes nada. Pero él todavía no se lo creía. Fue a un tercer oncólogo y este oncólogo, creo que guiado por Dios sin saberlo, le dijo, querido, tú no necesitas un oncólogo, tú necesitas un psicólogo. Y él, mi amigo, lo más inteligente que hizo fue llamar a un psicólogo cristiano. Y lo más inteligente que hizo este psicólogo cristiano fue cambiar su enfoque de la mentira a la verdad, de las malas noticias a las buenas noticias. De hecho, el psicólogo no le hizo una sesión de psicología, le predicó el evangelio y le dijo, ¿te das cuenta de que en vez de llorar por algo que no tienes, deberías agradecer la familia que tienes? Y empezó a cambiar su enfoque de lo que parecía que no tenía a lo que sí tenía, de lo malo a lo bueno. Y mi amigo me dijo, querido Itiel, en cuanto cambié mi enfoque, dejé de hundirme, salí de la depresión. Y este es el mensaje: cambia tu enfoque y haz de este libro tu enfoque, porque Jesús está hablando, sigue diciendo algo al mundo, a la iglesia y a ti en personal. Y Isaías capítulo 66 dice que Dios, que gobierna el universo, está sentado en su trono. Pásame la pelota. Fíjate, dice que está sentado en su trono celestial y que tiene el planeta Tierra como estrado de sus pies. ¿Sabes lo que es el estrado de sus pies? El lugar donde Dios apoya sus pies es el planeta Tierra.
y dice, ¿qué templo me vais a construir? ¿Qué vais a hacer por mí si yo desde aquí lo veo todo? ¿Pensáis que yo estoy en esos lugares que habéis preparado para mí? Yo lo veo todo desde una perspectiva diferente. Pero dice que este Dios tan grande presta atención en el planeta buscando un hombre o una mujer humilde, quebrantado de corazón y que tiembla ante su palabra. La atención de Dios está puesta sobre los hombres y mujeres que tiemblan ante su palabra. Porque quien tiembla ante su palabra no temblará ante las circunstancias de la vida. No hay hombre o mujer más estable en el universo que aquellos que cada mañana se ponen de rodillas delante de este libro y cuando lo leen tiemblan. Algo dentro de ellos se sacude porque saben que no están frente a un libro, están ante Dios. Esta palabra que está aquí. No estoy diciendo que las hojas de papel sean Dios, estoy diciendo que la palabra que está aquí, el verbo, es Jesús. Y cuando abrimos este libro, estamos ante la presencia de Dios. Y si temblamos al recibir lo que estamos leyendo, al hacerlo carne en nosotros, nos arrepentimos, nos dejamos transformar. El hombre que tiembla ante la palabra de Dios no va a temblar frente a un cáncer, no va a temblar frente a una crisis económica, no va a temblar frente a una pandemia, no va a temblar frente a ninguna circunstancia de la vida, porque quien tiembla ante la palabra de Dios ya no tiembla por nada. Y tienes que decidir ante qué vas a temblar. Es que realmente, Juanma, yo me creo este libro, me creo hasta los mapas, me los creo. Me lo creo todo. Y eso me hace vivir seguro. Ponte de pie, por favor. Alguno aquí dice, ya, Itiel, pero yo leí el final de esa historia y Pedro termina mal, Pedro termina hundiéndose y Itiel, cuéntalo todo. Una vez más, léelo bien. Es verdad, Pedro duda y se hunde. Pero eso no es el final de la historia, queridos. El final de la historia es que Jesús viene al rescate de Pedro, lo agarra, lo saca del agua y lo tiene entre sus brazos mientras les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por lo tanto, el final de la historia no es con Pedro hundiéndose, es con Pedro en los brazos de Jesús. Y ese es un buen final. Ese es un buen final. Sé, Juanma, que algunas personas en esta iglesia han fallecido a causa del coronavirus y alguno diría, es una historia que termina mal. No. Ellos están en los brazos de Jesús. Eso es un buen final. Es un buen final. Escucha, no estamos aquí vendiendo que no nos vamos a enfermar. Enfermamos, los cristianos enfermamos también. Nos podemos mojar en las tormentas de la vida, pero el final es estar en los brazos de Jesús por toda la eternidad. No hay mejor final que ese. Por favor, esto no es un pulso entre Jesús y el diablo a ver quién va a ganar. Ya Jesús ganó en la cruz, ya todo está sentenciado. Tú terminas en los brazos de Jesús. La cuestión es si vas a vivir tu vida con valentía en este mundo lleno de miedo, dando honra a Jesús. De eso se trata, porque en este mundo lleno de miedo Jesús necesita una iglesia que sea valiente. Es lo que necesita Jesús. Que demostremos que sabemos el final, que sabemos que terminamos en los brazos de Jesús y ya está.